El reciente descubrimiento en Santiago de Chile de un manuscrito con música para guitarra del compositor español del siglo XVIII, Santiago de Murcia, ha generado expectación mundial. El hallazgo y transcripción de este libro, que se titula Cifras selectas de guitarra, fue realizado por el musicólogo de la Universidad Católica, Alejandro Vera. Hoy escucharemos algunas piezas de este manuscrito tocadas en instrumentos de la época. Las piezas del manuscrito de Santiago de Murcia están escritas para un instrumento, que es la guitarra de la época, que llamamos actualmente guitarra barroca. Todas pueden tocarse perfectamente en una guitarra. Sin embargo, pensando en mostrar estas piezas en concierto o en un disco, lo mejor era transformar algunas de las piezas. Muchas de ellas quedarían en su formato original, en su instrumentación original para guitarra sola, pero otras pensamos que quedaban muy bien si se le agregaba un instrumento de continuo, es decir, una tiorba, por ejemplo. Y en otros casos, transformar el solo de guitarra original de Santiago de Murcia en dúo de guitarras. En realidad fue un trabajo bastante fácil. Fue más difícil la elección del mismo repertorio, pero una vez que ya teníamos elegidas las piezas, el trabajar y determinar cuáles piezas requerían un instrumento solo o dos guitarras o guitarra y acompañamiento con tiorba. Conociendo las piezas, automáticamente vimos que las piezas de origen francés, por ejemplo en el caso de la suite por la C y los minuetos, era mucho más fácil abordarlas con un instrumento de continuo que a dos guitarras o un instrumento solo. Se enriquecía mucho más. En el caso de las piezas con mayor dificultad técnica, era mucho más fácil abordarlas desde solamente un instrumento que con dos instrumentos. Por lo tanto, fue bastante simple. Desde el punto de vista interpretativo o técnico, mecánico, las piezas de Murcia son algunas de gran demanda. La mayor parte son en realidad muy amables, se pueden tocar con bastante facilidad. Andaba yo revisando, haciendo una investigación para, en principio, detectar fuentes coloniales, fuentes musicales del siglo XVII y XVIII, en distintas librerías y archivos y bibliotecas, por un proyecto que tenía. Y estaba ahí el manuscrito, en una librería del centro, ahí en calle Merced. La pregunta de cómo llegó aquí a Chile es un poco complicada, porque te implica remontarte al siglo XVIII. Y es lo que yo he hecho, buscando información en archivos y también examinando la propia fuente, que en el prólogo dice que está dedicada a un aficionado y está pensada para un lugar donde a lo mejor la gente no necesariamente sabe música. Entonces eso te da a entender que es una fuente que se hizo en España, pero está pensada para Latinoamérica. Y luego hay datos biográficos que he encontrado también que demuestran que Murcia no vino a Latinoamérica como se pensaba, sino que estuvo todo el tiempo en España. Por lo tanto, la fuente las produjo allá y fueron recibidas acá en esa época. El manuscrito contiene fundamentalmente danzas y bailes para guitarra, en tablatura y guitarra, no en partitura, sino tablatura. O sea, te indica, como en la música popular actual, las posiciones de los dedos en el instrumento.
El manuscrito es un texto en cuero con papel de algodón y se llama Cifras Selectas de Guitarra. Se conocían 2 o 3 manuscritos de su obra y se sabía de uno que se había extraviado en el tiempo, digamos. Apareció aquí en Santiago de Chile y apareció en mis manos. Yo lo tuve durante mucho tiempo investigando de qué se trataba y elaboré una pequeña hipótesis sobre cómo llegó a Chile. Este documento habla de aquí de 2 señores que llegaron a Chile posteriormente, posiblemente en el Winnipeg o por otros medios que yo desconozco. El señor Andrés Cercos y el señor García Navarrete, mi hipótesis es que ellos trajeron ese manuscrito a Chile y estuvo en propiedad de ellos durante un tiempo indeterminado hasta que pasó, digamos, a manos de otro coleccionista y posteriormente los herederos de ese coleccionista me vendieron este manuscrito para que quede definitivamente en la Universidad Católica. La genealogía del manuscrito de Santiago de Murcia está establecida a partir de este documento inédito firmado por Pablo Neruda en la legación de Chile en París a cargo de la inmigración española hacia Chile. La labor del cónsul delegado para la inmigración española es tan amplia como que él utiliza su influencia como diplomático chileno con el ministro plenipotenciario del Uruguay en la Corte Internacional de La Haya para que intervenga y saque a estos 2 ciudadanos españoles del campo de concentración que había en Toulouse, que era administrado por el nazismo. Digamos, la labor de Neruda le salva la vida a estas 2 personas.
La Iglesia Catedral de Santiago de Chile alberga valiosas obras de arte religioso, así como también un rico patrimonio musical de piezas compuestas e interpretadas en este lugar a través del tiempo. Acompáñenos a descubrir el arte musical del 1800 en la Catedral de Santiago de Chile. Estamos en la Catedral de Santiago. Esta es la sacristía. Aquí existió una capilla musical por un par de siglos, una capilla muy importante, que fue como el centro del desarrollo de la música en Chile, en gran medida, ¿no? Sí, bueno, en el ámbito de la música religiosa Claro. especialmente. Hubo una vida musical muy importante, incluso cuando no había capilla está documentado que una vida musical importante. Creo que desde el punto de vista histórico se conserva aquí música, como dices tú, de prácticamente 2 siglos, 3 siglos. No es solamente, por decirlo, unas partituras que se emplearon en un momento, que se tocaron durante un periodo de 10 años y después quedaron ahí en los anaqueles dormidas, sino que Fue se usada. seguían reutilizando porque para la gente del siglo XIX y de fines del siglo XIX representaba el pasado musical propio que había que recuperar. El hecho de mostrar esto a un público más amplio y también en un formato audiovisual, que no solo es lo sonoro, sino lo visual, que vean a los músicos tocando, es un poco revivir esa música y ponerla en valor hoy en día. Oh,
La Catedral de Santiago se fundó el año 1741. No es precisamente esta donde estamos, sino que esta es la tercera. Por los incendios, las inundaciones y los terremotos, ha sido necesario reconstruirla nuevamente. Pero el lugar histórico es este, el lugar que don Pedro de Valdivia diseñó para que en este gran solar estuviera la iglesia primera de Chile, la catedral. Patrimonios, el patrimonio artístico, el patrimonio de los ornamentos, de los cálices, el patrimonio de las pinturas de los cuadros, el patrimonio de las imágenes. El valor principal son la mueblería, todo el mobiliario del altar mayor, las sillas, los sillones antiguos, los sitiales de los canónigos y la silla del obispo. Aparte de este altar que está aquí, lo que podemos destacar, bueno, esto es madera pintada, ¿no es cierto?, y dorada, que más que las imágenes, en realidad lo que importa ver es la estructura del altar. Es un altar de inspiración neoclásica, fundamentalmente, si ustedes se fijan por la forma de la decoración, pero lo que tiene la gracia es que es escuela chilena, ¿no?, y que era además de la Iglesia de la Compañía, de la que ya no tenemos rastro. Aquí está buena parte de los libros de actas del Cabildo Eclesiástico. Ese archivo es muy rico, también hay un archivo musical de la catedral que es muy interesante y que, bueno, que ha permitido reconstruir gran parte de la música de esos años. En los archivos que tiene la catedral, en el segundo piso, hay mucha música que fue inscrita e inspirada solo para la catedral, música sacra. Los contenidos de este archivo de música son partituras, son cuadernillos de partituras en que hay varios autores, todas relacionadas con la música que se tocó en algún momento en la catedral. La música es fundamentalmente religiosa, lo que no significa que sea litúrgica, en el sentido que no toda está pensada para un momento específico de la liturgia. A veces son, por ejemplo, piezas dedicadas a determinados santos que pueden tocarse tanto en la propia catedral como en una procesión afuera, en una fiesta religiosa dedicada al santo o incluso a otros santos. Por eso digo que es principalmente religiosa. Hay algunas cosas profanas también. ¿Y esto cómo se recrea hoy? Bueno, esto aparte del valor histórico, que es un poco en lo que yo he hecho énfasis, todo esto lo puedes hacer tratando de preservar, de acuerdo a lo que tú sabes, la estética de la época, o también lo puedes... ¿Con instrumentos de la época? Con instrumentos de la época, por ejemplo, puedes usar violines con arcos barrocos, incluso con cuerdas de tripa o violines barrocos, o lo puedes hacer con una instrumentación moderna, digamos. Sabemos que hay un corpus en la catedral de música bastante antigua, alguna más reciente, pero toda importante. Cada una representa un periodo determinado y hay que conservarla y hay que difundirla, pero para eso hay que saber primero qué es lo que hay. Entonces es imprescindible, con cualquier corpus documental, sea musical o de otra índole, hacer un trabajo de catalogación. Lo que requiere primero hacer un inventario, es decir, un listado preliminar de lo que hay, y luego hacer una descripción mucho más detallada de cada uno de los materiales. No va a alcanzar a agotarse el corpus con una o dos o tres investigaciones, sino que tiene que estar disponible ahí para que en el futuro muchos investigadores distintos lo exploren y también se hagan nuevas grabaciones, nuevas interpretaciones, nuevos conceptos. Es la única manera, digamos, de poner en valor este material.